Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de podcast de estos que tanto os gustan. Tenemos aquí a una familia ya del buen dormir, que es Judith, la mamá de Oliver, y Joel, el papá de Oliver. Oliver llegó con 6 meses y un poquito a mí. Pero como siempre, no voy a decir yo cómo estaba en ese momento Oliver, yo prefiero que lo escuchéis de la voz de su mamá y de su papá. Y muchísimas gracias por estar en este podcast y explicar a otras familias que a lo mejor se encuentran como vosotros cómo lo habéis vivido. Bienvenidos. Buenas, Buenos días. buenos días. Bueno, familia, lo importante es, ¿cuánto tiempo tiene ahora? Oliver tiene ahora. 11 meses. Hace mucho ya que hemos acabado, ¿no? Sí, acabamos con 8 meses, hace unos 3 meses que terminamos. Sí, más o menos. ¿Y cómo estáis ahora? Ahora mismo, hombre, en comparación a cuando empezamos contigo, un cambio absolutamente radical. O sea, Sí, totalmente. antes era irse a dormir y yo siempre hacía la broma. Digo, hoy es noche de Halloween. Sí, Pues ya no te quedaba otra que tomártelo a broma, porque era brutal. Era ponerle a dormir, te ponías a hacer la cena, despertar, sube corriendo, te ponías a cenar, dejar la comida allí, sube corriendo, te ibas a dormir. O sea, era un continuo, un continuo. A lo mejor la tirada máxima de sueño que hacíamos era 4 horas. Y eso con mucha suerte. Era normalmente 2, 3 horas de sueño seguidas. Y eso durante meses, al final, te agota. acaba haciendo mella en todos los aspectos de tu vida. Básicamente es que te acaba destruyendo como persona. Sí, sí, sí. Ahora es totalmente distinto. Ahora vamos a dormir, bueno, le acostamos y nos vamos tranquilos a hacer nuestra cena, cenar nuestras cosas y ya no piensas en si se despertará, si no. ¿Que se puede despertar algún día? Sí. ¿Que algún día está enfermo? ¿Que algún día siempre hay cosas puntuales? Pero lo normal es que duerma de un tirón. Sí, Claro, sí. yo siempre explico que al final nuestros peques se van a despertar, porque si están malitos tenemos que atenderles, porque si todavía no habéis iniciado, pero empezarán las pesadillas alrededor de los 2 años, hay que atenderles. El cambio es esa parte habitual de me estoy despertando y todos dormimos mal, el peque también duerme mal. Entonces vamos a ir desde el principio. Lo preguntaba cómo estabais ahora porque han pasado 3 meses y me he dado cuenta de que muchas familias se creen que cuando realizamos las entrevistas del podcast es justamente cuando acabas, que es el mejor momento. Y no se creen que realmente esto perdure en el tiempo. Por eso estaba incidiendo exactamente en, oye, después de 3 meses, ¿sigue todo bien? Sí, sí, totalmente. Yo creo que ya es algo que se ha instaurado en nosotros, el dormir bien. Ya lo ha cogido Oliver, ya cuando llega la hora de dormir, ya se duerme automáticamente y lo que comentaba Joel antes, que antes era una odisea, ¿no? La noche del terror. Pues ahora toca dormir, lo dejamos y También buenas hay que noches. decir que no es pasar el proceso y olvidarte, seguir. No, tienes que adquirir unos hábitos y seguir manteniéndolos. Es decir, Claro, al final puedes sí. relajar alguna cosilla, pero más o menos hay que mantener lo que es el proceso, ¿no? Exacto, al final él tiene unos hábitos y los tiene instaurados y vosotros mismos veis que le va tan bien que no es ser tan exigentes como durante el proceso, que ya sabéis lo Claro. exigente que soy con los horarios y las rutinas, ¿no? Pero sí teniendo claro que el peque tiene unas necesidades básicas que no son las mismas que podemos tener un adulto. Así que lo que le interesa a todo el mundo es, vale, sí, Alicia, muy bien, esta familia está fenomenal, pero cuando acudieron a ti, ¿en qué punto estaban? ¿Cómo os encontrabais? ¿Cómo era esa vida y cómo era ese Oliver de 6 meses que llegasteis a decir como padres, aquí necesitamos ayuda? ¿En qué situación estabais? Bueno, para empezar, las siestas eran de media hora. Eran siestas muy Y cortas. aleatorias. No tenía una rutina como tal. Eso nos iba mal las siestas. Luego las noches, la situación era él cómo trabajaba. Yo tenía todavía estado de maternidad, dormía yo con él en la habitación, él en otra habitación, o sea, dormíamos separados. Total, yo no dormía bien, me acababa metiendo a Oliver en la cama, tampoco dormía bien y era un poco insostenible. E importante también la sensación que teníamos de que él tampoco descansaba bien.
Era a todos, o sea, a todos nos afectaba más o menos de una misma forma, a ella en particular más, porque dormía con él más tiempo, daba el pecho también, y él pues también dices, hombre, no es normal que se esté despertando, también necesitará dormir, aunque tú le veías bien de día, pero hombre, ahora está mejor, ahora que Hombre, sí, duerme mejor se nota se el cambio. nota. Total. Porque claro, recordemos, Judith, que tú estabas con pecho, ¿no? ¿Vosotros os acordáis del número aproximado que teníais de despertares cada noche? Porque yo he hecho mis deberes y he mirado en qué punto empezamos. ¿Vosotros os acordáis? Al principio no éramos conscientes, pero yo creo que unos 7, ¿no? Por ahí. Había Exacto. días de 5, de 6, de 7, de 4, Es que entre 4 y 7, tela. más o menos. El mínimo que yo tengo registrado cuando iniciamos fue de 5, no llegamos a ese 4, a lo mejor quizá puntualmente cuando estabais antes de todo el proceso, sí, el mínimo era de 5, pero lo habitual eran 7 cada noche. Sí, Se no. hizo pronto. Y Sí. era, venga, otra vez. Y ya el cuerpo como que lo tenías hecho, ¿no? A despertar, pero bueno, no sé, como que lo interiorizamos y luego decíamos, pero ¿por qué tiene que Es dormir que más? también en tu entorno te dicen, no, es que es normal, es que es muy pequeño, Es es pequeño. que es lo que hay, os tenéis que aguantar, ya crecerá, ya cuando tenga 3, 4, 5 años. Ya lo dicho por pediatras, ¿eh? Que era totalmente normal el sueño. Y nosotros, bueno, digo, pues hay niños que duermen bien, porque Ya, Oliver no puede. claro. ¿Y por qué tomasteis la decisión de decir, mira, la gente me está diciendo por todos lados que es normal, voy al pediatra y me dice que es normal, pero yo ya voy a pedir ayuda? Pues fue un poco por una amiga mía que me habló de las asesoras del sueño y yo como que busqué información, te encontré a ti, bendito el día que te encontré. Y nada, ya no, bueno, al principio sí que yo era un poco más reacio, ¿no? Con esto de, bueno, si nos dicen que es normal, tal, y yo, bueno, vamos a probar, no sé qué, que fue cuando hablamos al principio, luego hubo como un parón y ya dije, mira, yo digo, yo es que no puedo más. Digo, yo estoy cada noche con él, él también, ¿eh? Pero bueno, él como trabajaba, pues medio descansaba un poco más, pero yo decía, es que estoy de mal humor, no tengo ganas de empezar el día, llega la noche y ya es como, no me apetece. Y fue tomar la decisión y para adelante. ¿Cómo os encontrasteis, sobre todo tú y Joel? Me pasa, es muy habitual, ¿eh? Muy, muy habitual, que sea la madre como que toma más la decisión y que el padre se quede como con esa, pues no creo mucho, esto que es, como que sí, que te ayudan, si nos han dicho, hasta un pediatra nos dice que es normal, ¿no? ¿Cómo te encontraste tú en ese momento? Pues, por ejemplo, el día que realizamos la consulta, ¿no? Que te expliqué todos los procesos y todo, o sea, todos los pasos y pautas que teníamos que implementar específicamente con Oliver. ¿Cómo saliste de ahí? Bien, en un primer momento, bien, antes sí que era un poco más reacio porque, bueno, sinceramente en Internet hay mucho vendemotos y mucho vendehumos. Y yo tenía claro que algo había que hacer. Eso sí, ella me empezó a hablar de ti, empezamos a mirar y dije, hombre, pues parece que tiene sentido, ¿no? Lo que dice, lo que comenta esta chica, tal, y vamos a... Y cuando hicimos la entrevista que hicimos, ya vi que sí, que tenía lógica lo que nos comentaste y que había que intentarlo porque le veía mucho sentido a lo que decías y estaba todo bien argumentado y creí que sí, que podía funcionar, la verdad, ¿por qué no? Entonces, dada la situación que teníamos, dijimos para adelante y a ver qué pasa. Peor no podemos estar, a peor seguro que no podemos ir. Total. Me encanta, Joel, que hayas dicho esto de los vendehumos que nos encontramos, porque justamente hay como la gran lucha que tenemos entre todo lo que nos podemos encontrar. Al final mi profesión no está ni regulada ni reglada, ¿no? Y sí que es cierto que te puedes encontrar todo tipo de personas. Yo siempre diré que cualquier persona que intente ayudar a los peques a dormir mejor siempre será bueno mientras se salvaguarde la salud de ese peque, ¿no? Y te entiendo perfectamente porque, claro, es una profesión muy nueva. Entonces, como una chica que está en internet, que yo todavía físicamente no la he visto,
me está diciendo que me va a ayudar, cuando un pediatra sí que me dice que es normal que mi peque duerma mal, ¿no? Entonces, es cierto, hay tanta sobreinformación y desinformación a la vez que eso nos bloquea mucho la cabeza. Por eso siempre digo que vuestros testimonios son tan importantes, porque da igual lo que diga yo, ¿no? Al final es mi profesión y yo voy a hacer todo lo posible porque la gente crea en ella, pero claro, es mi profesión. O sea, la clave es que vosotros realmente habéis pasado por esto y lo habéis vivido y veis cuánto hay allí de ciencia, de verdad y de parte profesional. Entonces, después de ese Alicia, ya no podemos más, nos encontramos en una primera cita de 15 minutos, luego nos encontramos en consulta con todas las pautas y salís de allí y recuerdo perfectamente como Judith me decía, yo esto que me estás diciendo de que el peque tiene que estar en la cuna, yo es que esto no lo veo. ¿Tú estás segura de que los niños lo consiguen? Yo es que creo que mi hijo no lo va a conseguir, lo digo de verdad. Sí, sí, total. Lo veíamos súper lejano, ¿eh? Era como, bueno, muy bonito suena, pero hay que verlo. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo vivisteis toda esa parte del proceso? Recordemos a quienes nos escuchan que estamos hablando del método Descanso 360, que tiene dos grandes fases, aparte de toda la consulta, ¿no? Que es la fase de higiene y la fase de aprendizaje de sueño autónomo. ¿Cuál diríais que para vosotros fue la fase más dura de las dos? Hombre, yo la primera, por supuesto, vamos. Yo la segunda, la primera sí. Hombre, la primera fue complicada. Fue, bueno, pues Sí. un cambio, ¿no? Bastante radical de lo que él estaba acostumbrado a hacer anteriormente. Y yo creo que ahí esa adaptación a lo mejor costó un poco. Al menos nosotros creíamos eso. Pero luego el aprendizaje sí que es verdad que, bueno, pues lo gestionó más aquí Joel y ya a lo mejor él sí que me costó un poco más. Al final, ella empezó ya a trabajar, yo estaba solo por las tardes con él, además de empezar a hacer las rutinas de tarde yo solo, Sí, durante una semana entera, que ya de por sí en un primer momento es duro. Además había que añadir la fase de aprendizaje, que bueno, para mí fue al principio es complicado, claro, porque tienes que llevar tú el peso de lo que estás haciendo. Entonces, Pero bueno, yo creo que lo gestionaste muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, yo creo que lo hizo muy bien. Yo me acuerdo además también, Judith, cuando yo os expliqué todas las partes del proceso, de todos los pasos que íbamos a hacer, recuerdo perfectamente como Judith me decía, es que Oliver no se duerme con su padre, no entiendo qué me estás contando, Alicia, ¿no? Oliver es un peque de lactancia materna, siempre ha estado conmigo, siempre se duerme conmigo, cuando se despierta soy yo y se mete conmigo en la cama y todo esto que me estás contando, pues es que lo veo difícil, ¿no? ¿Cómo te sentiste en este aspecto tú también, Judith, en ese cambio de decir, no, es que hay otra personita más que es su padre, que es la otra persona que más le quiere en este mundo, que sí que es capaz de hacer todo esto, ¿no? Claro, yo lo veía totalmente capaz a Joel de hacerlo y de hecho hoy en día, yo lo digo siempre, es que se duerme mejor con él que conmigo, pero mucho mejor y es alucinante, o sea, el cambio que ha hecho Oliver, el de antes no es el de ahora, ha cambiado totalmente. Ha cambiado. ¿A mejor o a peor? No, bueno, a mejor, pero de lejos, sí, sí. Y en cuanto a la fase tanto de higiene como de aprendizaje, hicimos muchos cambios. Uno de los grandes cambios fue que al final, que en un primer momento no estaba pautado, le pasamos a su propio dormitorio, ¿no? Y yo recuerdo como, porque era un peque que con los ruidos se despertaba, tenía bastante sensibilidad auditiva, entonces yo recuerdo que ese paso fue como uf, Alicia, esto no estaba previsto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tal lo llevó el peque? pues nos sorprendió, la verdad, porque Sí. para nosotros fue un antes y un después. Yo ya hacía tiempo que tenía ganas de hacerlo, ella no lo veía tan claro, pero vamos, tampoco le costó tanto, o sea, No, a ver, no lo veía claro, pero por una parte, nos costaba más a nosotros que a él, la sí, verdad. por una parte yo lo decía, digo, va a ser lo mejor que duerma en su habitación, tema de ruidos, nosotros también tener nuestro espacio para leer un libro por la noche, dormir tranquilamente y ha sido lo mejor, el pasarlo a su habitación. Él tiene su cuna, su habitación, que también, bueno, pues está muy cómodo ahí.
también aprovecha y juega mucho y Que para mí es fundamental, que es un cambio Sí. que vuelves a tener tu espacio de intimidad en tu habitación con tu pareja, que es algo que estaba totalmente perdido. mm, Entonces, es un antes y un después. Bueno, de hecho, esto se puede comentar porque ya sabes cuántas familias lo comentan. Como se dormía tan mal en la familia, pues la pareja también se veía un poco resentida, ¿no? Claro, sí, totalmente. sí, total. No sé si os acordáis que alguna vez dijisteis, Alicia, lo dejamos. Mm. Es que Eh, te entran a veces todos los males, pero porque ves que a lo mejor esa adaptación cuesta un poco más y a veces acabamos un poco saturados, pero era parte del proceso. Ahora viéndolo con perspectiva, pues ves, no es que lo estamos haciendo bien, teníamos que seguir. Lo estabais haciendo genial. Cierto es que hay momentos en los que estás como pensando, Dios mío, estamos peor que nunca. Siempre lo explico, sobre todo cuando hay una lactancia materna, hay un peque que está en cama. Allí hay tantos cambios, no solo por el peque, a nivel familiar que os voy pautando. No todos los peques se adaptan de la misma manera y a Oliver hubo cosas que sí que en el periodo de la fase de higiene le costó adaptarse, pero es que a vosotros mucho también, ¿no? Entonces, claro, es una adaptación de 3 personas. Si ya solo cuando soy yo que tengo que generarme un hábito a mí mismo me cuesta, imagínate, tenemos que gestionar este equipo de familia que las 3 personas, los 3 humanos que hay en esta familia se tienen que ir adaptando a esos cambios, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que justo fuisteis una de las familias que decía, esto lo dejamos. ¿Y por qué viene esto? Y no sé si estáis de acuerdo conmigo, y es por estas ganas de inmediatez, ¿no? De que funcione todo ya, que cambie todo ya. ¿Sí? ¿Estoy en lo cierto? ¿Cómo lo vivisteis? Sí, al final te creas unas expectativas de en este plazo de tiempo tiene que funcionar o tienes que ver un resultado. Y a lo mejor no, a lo mejor en algunos asuntos se adapta muy bien, en otros le cuesta un pelín más, entonces hay que tener paciencia, insistir y como ya dice, viéndolo con perspectiva, al final era el camino, había que insistir ahí y tener paciencia. Y al final se consiguió efectivamente. Sí, sí. Pero bueno, que no es algo fácil, no es algo de un día para otro, que hay que tener mucha paciencia y ser constante sobre todo, ¿no? Claro, claro, que es lo que tú dices, que ya de por sí estás mal porque la situación que tienes, además estás implementando cambios, es como un trabajo extra, una situación que te crea estrés, porque al final, hasta que cuando lo consigues es muy bonito, pero el proceso es duro, hay que currárselo. No es, no, hago 4 cosillas, no, tienes que estar ahí y currártelo, si no, nada. Entonces, pues te crean situaciones de tensión. Pero bueno, al final, No hay polvos mágicos que no. te venda Alicia y que en 3 semanas tu peque duerma de forma continuada con unos polvos mágicos, ¿verdad? Eso no es. Es ahí donde hablábamos de los famosos gurús vendehumos, ¿no? Sí, sí. Que nos podemos encontrar y que generan unas expectativas falsas y que son muy duras, porque al final se juega con familias que lo están pasando mal, que yo lo viví, que sé lo que es, que se pasa muy mal, ¿no? Dicho esto, ¿qué le diríais a alguien que se lo esté planteando? ¿Qué recomendaríais? ¿Qué le decís a esa familia que de repente dices que, Dios mío, no estamos durmiendo? Porque seguro que os pasará, ¿no? Estamos rodeados de peques. ¿Qué consejo dais? ¿Cómo lo veis? Yo, vamos, sin lugar a dudas, te recomendaría, porque para nosotros ha sido un antes y un después en nuestra vida. De hecho, ya lo hemos hecho con algunos amigos y algunos sí que han empezado contigo. La situación hay que ponerle remedio, no hay que normalizarlo y como te dice tu entorno, no, es que es normal, es que tal. No, se puede solucionar, se puede mejorar, nosotros somos la prueba, no estamos patrocinados por Alicia ni nada, o sea, es que es así, es así. Y si alguien realmente está en esa situación, pues que no se lo piense, porque es que le va a cambiar la vida. No hay necesidad de estar, espera que tenga 3 años, 4 y ya, a lo mejor no, a lo mejor también tenemos algún amigo que el niño o niña tiene 3, 4 años, incluso 5 y todavía pues duerme con ellos, no duermen bien, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, nosotros teníamos claro que eso no lo queríamos. Queríamos implantar y creo que ha sido buena idea el que Oliver a partir de los 6 meses ya empezara a tener esos cambios, no esperará más, porque creo que si son más mayores también quizá puede costar un poco más. Sí, como todo en la vida, ¿no? Cuanto más tiempo tienes con ciertos hábitos o causas, que en vuestro caso no fue así, pero que pueden ser causas fisiológicas o médicas que no han sido atendidas, pues más puedes llegar a tardar en eso, ¿no? Entonces, ¿qué os voy a decir yo? Que soy la que aboga por una buena prevención del sueño infantil, porque pues tenemos muy mala conciencia en cuanto a eso. Entonces, para que la gente que nos escucha o vea se haga una idea de cómo estáis ahora, vosotros, una tarde normal, entre semanas, ¿cuál es vuestra rutina? ¿Qué hacéis? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Y cómo funciona vuestra vida? Con Oliver. Pues bueno, sí que es verdad que se suele despertar pronto. Oliver es un niño que es madrugador, pero bueno, eso ya lo hemos hablado muchas veces y pues ya está, nos ha tocado. Pero bueno, aún así, ahora sí que se despierta más tirando a las 7, ya no es tanto a las 6, 6:15, 6, hoy ha sido a 6:45, pero bueno, ya se acerca más a las 7. Nada, desayuna, le toca, porque ahora mismo Oliver está haciendo 2 siestas. Cuando le toca la primera siesta, ya enseguida, más o menos, siempre tiene una hora fija. Ya adopta el rol de tengo que dormir, una siesta corta, luego pues damos una vuelta, comemos y luego sí que hace una siesta larga. Que eso ha sido también un cambio, porque antes era inviable y yo te decía, y Joel, de Alicia, no va a dormir 2 horas. No, es que es imposible. Y Me ahora, acuerdo perfectamente que me decíais, a ver, Alicia, igual que cada niño es un mundo, puede ser que existan niños que no sean capaces de dormir esas 2 horas. O sea, ¿estás segura de que todos los niños pueden conseguirlo? No puede ser que mi hijo sea de hacer varias siestas de 30 minutos para alcanzar el total de sueño diurno. Yo no, eso no va así. Pero tú estás segura, además me acuerdo que os preocupaba muchísimo porque realmente lo habías pasado muy mal con las siestas. Qué bien que veáis que Oliver hace sus 2 horas, ¿no? sí, ayer lo tuvimos que no, despertar. Lo normal es que haga 2 horas y tener que despertarle nosotros, de las 2 siestas. Lo De las mismo, 2. tener que decir, venga, ya está bien, levántate. Y claro, esa siesta de 2 horas también te da la vida, porque te da tiempo a hacer tus cosas en casa o a descansar un poco tú. Te da un respiro brutal. Que antes era... Antes era cada media hora que lo acostabas, ya el rato que te pegabas para dormirlo, y a la que te salías de la habitación decías, bueno, pues es que ya está, ya se ha despertado, no te da tiempo ni a lavarte los dientes casi. No. Y bueno, ya inviable tú descansar un poco en ese rato, es que... Ya, exacto. Luego ya después de la segunda siesta, pues ya un ratito de juegos, luego ducha, cena y dormir. Y ahora es que el cambio es un espectacular, porque antes, ya te digo, nos costaba mucho dormirle. Ahora subimos arriba a la habitación, le dejamos en la cuna, nos vamos. Aparte, Ya está. que Se yo durmió. antes siempre lo dormía yo, pero había un día que decía, venga, va, el pecho, luego lo cojo, no sé qué, era como a ver qué me funciona hoy. Y no tenía no sé, iba cambiando y era a lo mejor me pegaba una hora, él me escribía, oye, que ya está la cena, y digo, madre mía. Ahora mismo él ya sabe cuándo toca dormir, cuando vamos al cuarto, él Ya lo sabe. ya sabe que tiene que dormir. Y él mismo está subiendo las escaleras y ya te está apoyando la cabeza diciendo, vale, ya sé. Ya sé dónde voy. Y ya entra en la habitación. Y ya no es una lucha, ya no es una lucha para que duerma, ya es algo totalmente natural. Sí, sí. Se me han puesto los pelos de punta, Judith, cuando estabas diciendo que tú estabas 1 hora con el peque y que recibías el típico WhatsApp de Joel diciendo la cena ya está lista y tú, Dios mío, no sé si hoy voy a cenar, ¿no? Sí. Porque no sabes la cantidad de... Bueno, sí, te puedes hacer una idea que es algo tan habitual, ¿no? Y por otro lado, Joel, el sentirte...
he hecho la cena, no puedo cenar con mi mujer, cómo estará, qué estará pasando, no puedo ayudar, ¿no? Ese punto también que a veces me explican los padres de ¿qué hago? O sea, está con el pecho y no puedo yo ayudarle en ese dormir o qué hago, ¿no? ¿Cómo vivís todo este cambio? ¿Cómo sentíais entonces? Yo me acuerdo que, bueno, a veces me saturaba porque estaba una hora y digo, es que ya no puedo más, no sé qué más hacer y ya yo le pedí el relevo, que digo, yo él sube que no puedo más. Sí, me ponía yo y conmigo alguna vez se dormía, pero claro, Sí, nos pero costaba mucho. O nos sea, venga, vamos a costaba probar la mochila. Ahora vamos a probar, ya solo nos faltaba, no sé, darle volteretas y, no caminar con sé, él. colgarlo de una pared o no sé. No sabíamos ya qué hacer. Digo, Sí, ponemos ahí como un búho, a ver si así. sí, sí. Nah. Era Entonces me imagino que ahora le dejáis, se duerme. Sí, ahora es dejarle la cuna y salir de la habitación. ya Ya está, está, es que no hacemos nada más. Y él a lo mejor se queda despierto, o sea, pero no se queja, no llora, sí, él se gira, se duerme y se acomoda, da alguna vuelta y ya está. Y y Y así. hasta mañana. podéis cenar juntos, ¿no? Y cenamos tranquilamente, que eso antes no podíamos, porque a lo mejor era, ostras, se ha despertado ya en 20 minutos, en 20, media hora, una hora. Y era como, Ahora jolín, hasta vemos películas. O sea, sí, sí, eso bueno, de la... pasa que estamos cansados también. Bueno, estamos cansados, pero tenemos nuestro rato para nosotros, Sí, sí, que es sí. fundamental. Mm, Qué bien, cuánto me alegro muchísimo de verdad porque os lo merecéis. Gracias. Pues yo sinceramente espero eso, pues que más familias lo escuchen, que sepan que esto es real, que como bien has dicho, Joel, no estáis patrocinados. Yo aquí no patrocino a nadie, las familias que vienen es por voluntad propia porque ellas también habían escuchado otros testimonios y se pueden sentir identificados y saben que es un bien para los demás y que para mí la obsesión, pasión de divulgarlo y que la gente lo sepa porque sus vidas pueden mejorar. Y pues simplemente eso, deciros que muchísimas gracias y no sé si queréis decir algo más o algo que queráis que se sepa, especificar, algo que destacarais de todo el proceso como esto es primordial o lo que queráis decir. Sí, yo quería decir, porque cuando hablamos con gente, mucha gente nos dice, no, es que esto que dicen algunos por ahí, de dejarle llorar en su habitación, y digo, no, no, es que no te equivoques, eso en ningún caso lo hemos hecho nosotros. Y tampoco nos negábamos totalmente, antes de hablar contigo, nos negábamos totalmente si alguien nos lo proponía hacerlo. Y quiero que si alguien piensa eso, que esté tranquilo porque no es así para nada. O sea, el bebé siempre está atendido por uno o otro. Nunca está allí solo llorando hasta que... No, él siempre está con el padre o la madre. Y así se consigue también. mm. Aquí está la prueba, vamos. No, sí, el famoso método Stevie este no. Nada, Es que nada. mucha gente me lo dice, por eso, está claro. Tenemos ahí un tema de mala fama en cuanto a la metodología de sueño autónomo. Cierto es que no todos los métodos son iguales, yo tengo mi método propio y cuando me dediqué a esto, yo que pasé por el proceso y que soy mamá de dos, siempre digo lo mismo y lo repito en todas mis consultas. Os voy a guiar para salvaguardar en beneficio del peque, aunque a vosotros no os guste, ¿no? Porque muchas veces me dicen, no, Alicia, yo quiero irme a dormir a las 10 de la noche, que el peque se duerma a las 11, bueno, ya, pues conmigo no lo vamos a hacer, ¿no? Y salvaguardar el beneficio del peque es darle un acompañamiento parental en su aprendizaje, porque la parte de aprendizaje es un aprendizaje conductual en el que sí que se deben marcar unos límites, pero que no tenemos que permitir que ese peque llegue al punto de disgusto o frustración y creo que eso es primordial y que yo no podría trabajar de otra manera, no va dentro de mis valores, que otros profesionales lo hagan, para eso está el mundo, para elegir, ¿no? Y me encanta que lo hayas dicho porque es cierto que no lo habíamos comentado y es un punto clave en el que muchas veces cuando hablas de una asesora de sueño se creen ya están los padres que han dejado a ese niño llorando en una habitación solo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Perfecto. Y bueno, yo también me gustaría decir que a mí estas entrevistas me han ayudado mucho. Me gustaba mucho escucharlas y decía, jolín, digo,
Me gustaría verme en una de estas y por suerte, mira, aquí estamos. Qué bien, me alegro mucho. Sí, de hecho recuerdo que en algún punto flaco del proceso te dije, escucha esta entrevista, pues Sí, porque al final son familias que han pasado por lo mismo y estas subidas y bajadas de ánimo, que es normal, venís de mucho tiempo mal durmiendo, eso tiene consecuencias a nivel emocional grandes, no solamente en los peques, obviamente también en los adultos, y el tener estos movimientos emocionales y ver que hay otra familia que ha pasado por lo mismo y que tú te puedas sentir identificada, creo que es muy, muy potente. Entonces, estás aquí, Judith, y estás dando tu mensaje para que otras mamás también lo escuchen, otras familias también lo escuchen. qué bien. Familia, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de que hayáis dado todo vuestro testimonio. Continuad con un Oliver maravilloso y espero que sigáis toda la vida en el mundo del buen dormir. Gracias, Alicia. Muchas gracias a ti por habernos ayudado así y nada, los que nos escuchan, pues que no se lo piensen, Que no se lo se piensen va a cambiar la mucho. vida. O sea. Que cuanto antes mejor. Gracias, familia. Gracias, Alicia.